Vuelta en la primera emisión de Imagen Informativa. Nos acompaña aquí en la cabina el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Secretario, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Pascal, gracias por esta invitación. Con mucho estamos aquí, con mucho gusto saludamos también a la audiencia, a quien nos escuche esta mañana. Muy buen día. Gracias, y aquí está Rodrigo Pacheco conmigo. Vamos a hacer esta entrevista. Bueno, pues gran polémica en torno del nuevo aeropuerto. Y yo empezaría preguntándole por qué debemos confiar los ciudadanos en que no hay irregularidades en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México si la Auditoría Superior de la Federación pues ha señalado algunas alertas. Bueno, ha señalado observaciones, aclaraciones, simple y sencillamente no tenemos nada que en el fondo nos preocupe. Ese es el punto concreto, esta es información pública. Nosotros estamos buscando que todo se audite por parte de Auditoría Superior de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública. Mientras más nos audite, nos sentimos más tranquilos. ¿Por qué debemos pensar que no hay irregularidades? Esto lo hemos comentado. Tenemos un protocolo de datos abiertos. ¿Qué significa esto para que quien nos escucha lo entienda? Toda la información es pública. Desde las bases de licitación se hacen públicas, los contratos se hacen públicos, los fallos se hacen públicos, se transmite por internet toda esta información cuando están sucediendo cosas en vivo. O sea, tratamos, de acuerdo al protocolo del Banco Mundial que se llama Protocolo de Datos Abiertos, de cumplir impecablemente con él. Y si no cumplimos, nos van a denunciar también. Si faltamos en algo, nos van a denunciar. La OCDE nos vigila permanentemente con observadores todo el tiempo. Entonces, hay un protocolo de datos abiertos, tratamos de informar absolutamente todo al público. A quien quiera hacer una pregunta, se lo informamos. Y dos, todos los detalles técnicos de las obras, los detalles técnicos de los fallos, los detalles técnicos de las licitaciones, los fijan empresas internacionales de clase mundial. ¿A quién me refiero? Por ejemplo, a los ingenieros maestros del aeropuerto, los que determinan qué sí es correcto y qué no es correcto. Son ingenieros holandeses, la firma más importante de ingenieros maestros del mundo que han participado prácticamente en todos los aeropuertos importantes. Lo mismo, una empresa norteamericana que ha construido más de 500 aeropuertos, es quien supervisa que se cumplan con las cosas. Entonces, no es ni el secretario, ni el director del grupo aeroportuario, ni un ingeniero, no, ni un servidor público. Es un grupo de especialistas quienes determinan las cosas. Entonces, hablar de contratos irregulares es hablar que todos los especialistas y todos los que están supervisando, entre ellos organismos internacionales, consejeros independientes, son irregulares. Yo no veo ningún fallo, Pascal, yo no veo un contrato, yo no firmo nada. Es un grupo profesional, experimentado, con años de experiencia, los mejores ingenieros mexicanos allí están participando. Entonces, pues yo creo que esta irregularidad, simple y sencillamente creo que debe de entenderse que hay mexicanos buenos. Ya si no confían en algunos, que es entendible en estas épocas, pero todos los demás es gente a prueba de cualquier ejercicio de análisis, de su ética, de su profesionalismo, de su experiencia, etcétera. Entonces, creo que es un tema. Y si hay alguna duda, lo he dicho, que nos pregunten. Si alguien tiene duda de algún contrato, que le pregunten. Ya el ingeniero Slim dijo, aquí no hubo nada. Que le pregunten a los demás, que le pregunten al aire a los demás, que le pregunten a ICA, que le pregunten a Coconal, que le pregunten a las empresas. 300 empresas participando. Yo estoy seguro que a cualquiera que le pregunten puede perfectamente bien contestar al aire si ellos ven que hubo alguna irregularidad en algún momento. Creo que hemos hecho el esfuerzo de que no lo haya y espero que estas palabras ayuden a entender que se trabaja o se trata de trabajar al menos con la mayor limpieza y, repito, con humildad. Si hay alguna duda, con gusto, personalmente yo la contesto, pero que nos la pregunten, porque nada más a veces hay acusaciones y no hay aclaraciones que en un momento dado perfectamente se pueden hacer al aire o en lo particular. Quienes impugnan, y vamos a referirnos concretamente al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y su equipo de colaboradores, ¿han tenido alguna reunión técnica para hacer preguntas específicas sobre el nuevo aeropuerto con el equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Sí, Pascal, sí. Sí, tuvimos una reunión hace un poquito más de un año, no recuerdo exactamente la fecha, es inclusive información pública.
en donde fue todo el equipo cercano al candidato a decirnos que ellos pensaban que Santa Lucía era una mejor opción. Yo traje, por obligación y seriedad, a los representantes de este organismo internacional, que no es consejero de la Secretaría ni del gobierno, es un organismo que está haciendo un trabajo en el nuevo aeropuerto profesional, de acuerdo a su función. Mitre, vino la IATA, la Organización Internacional de Aviación de Transporte Aéreo, la OASI también, los organismos reguladores del transporte aéreo, las aerolíneas mexicanas y el equipo presidido por la diputada en ese momento, Rocío Nale, el ingeniero Robó, algún otro ingeniero de Chapingo, el presidente municipal Texcoco, en fin, nos reunimos y los escuchamos con toda amplitud. Y ahí quedó una conclusión a mi leal saber entender. Esto es una información que fue pública, que es pública en este momento, que Santa Lucía era imposible de utilizarse por el conflicto que hay de espacios aéreos entre el aeropuerto de la Ciudad de México y Santa Lucía. O sea, para dejarlo claro, porque se dice que operan alternativamente, no. Cuando opera Santa Lucía, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene que cerrar sus vuelos, como ha sucedido los 15 de septiembre, etcétera. A ver, yo no sé mucho de esto, honestamente, pero sí saqué la distancia que hay entre dos aeropuertos de Nueva York, Kennedy y La Guardia, son 21 kilómetros. Sí, correcto. Y entre el aeropuerto actual y la base de el nuevo aeropuerto y la base de Santa Lucía son 43. ¿Por qué pueden operar Kennedy y La Guardia y no podrían operar el actual aeropuerto y Santa Lucía? Porque no hay problema inclusive que estén juntos. Sí. El problema es que los espacios aéreos que ocupan al aterrizar y al despegar se cruzan en el aire. Porque el Valle de México tiene una entrada. No se puede entrar por la zona montañosa, tiene que entrarse por la zona norte, en donde está la parte donde todos los vuelos entran por ahí. Y ese espacio es un espacio que no puede en un momento ser compatible con el Santa Lucía, porque ahí hay cruce de espacios aéreos, cruce de calles aéreas. Certificado por los expertos, no es mi opinión. Esto Mitre lo analizó hace 15 años, 18 años. Se lo ratificó ellos hace 8 años, porque fueron allá a preguntarle. Y Mitre, ya lo dijo aquí al aire también en México, les dijo no se puede. Y hace 2 semanas, lo volvió a ratificar, lo analizó y es imposible esta operación de los dos aeropuertos. Muy bien, secretario, tenemos que hacer una pausa del Instituto Nacional Electoral, pero regresamos enseguida para continuar esta conversación. Estamos platicando con Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Platicando con el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza. Rodrigo Pacheco. Pascal, secretario, Rodrigo, buenos días. Y bueno, hay un punto que parece aparentemente de consenso y es que pudiese ser una concesión o se modificara. ¿Por qué fue la estructura como se escogió? Se lanzó la fibra E, hay una participación del sector privado muy importante. ¿Podría cambiar y sobre todo qué explica, digamos, la organización actual del nuevo aeropuerto? Yo creo que detrás de la construcción del aeropuerto no hay que olvidar que durante 3 sexenios o un poco más de 20 años, no se pudo hacer. Por muchos motivos sociales, económicos, pero sobre todo sociales. Se necesita, vamos a decir, la fortaleza del Estado mexicano detrás de la construcción del aeropuerto. Estoy seguro que cualquier particular, que son muy buenos todos, hay empresas excelentes, no hubiera podido solucionar los problemas sociales de la región. Por eso es que el Estado mexicano tomó la determinación de ser él quien los afrontara, de ser él quien los negociara, de ser él quien los defendiera. Y créame que no ha sido fácil, ¿eh? Bueno, 3 sexenios no se pudo. Yo creo que un particular lidiando con ellos, imposible. 2, estamos convencidos de ello, ya tomamos esa determinación por esa razón fundamental. El costo del mismo aeropuerto. Cuando interviene una empresa privada, no hay duda, conozco las concesiones de toda mi vida, los intereses son de mercado. En un momento dado, la tasa de retorno normal en este momento es de 20 al 24%. Se toman otros factores de costo que no es que sean malos, yo creo que son legítimos, pero encarecen el proyecto sin duda. O lo encarecen o lo hacen más costoso, para no hablar de encarecimiento. Como estamos trabajando con el gobierno, es a las tasas más baratas del mercado del mundo. Tuvimos, por ejemplo, financiamiento
de un paquete fueron $1,000 millones a 10 años, al 3.6% de tasa de interés. Otro al 4.8%. O sea, tasas calificadas por los expertos internacionales como las más económicas del mundo, inclusive de la historia de México. O sea, son tasas confiando exclusivamente en el proyecto, sin la garantía del gobierno federal. Entonces, creo que hay ese punto de costo. Por ejemplo, en Turquía se está construyendo un aeropuerto concesionado, cuyo costo similar al de México es de 45,000 millones de euros. El de México está en 13,300 millones de dólares, porque hay todo un respaldo gubernamental detrás del aeropuerto. Al final del camino creo que se va a tener que concesionar, esa sería mi sugerencia, y recuperar con una contraprestación del particular o los particulares que ganen en un momento dado la inversión que hizo también el TUA, que es lo que está pagando ahorita. Pero eso lo puede recuperar el gobierno para meterlo a las arcas, hacer obras con ello. En esa concesión creo que sería lo más conveniente, como prácticamente tenemos concesionados, y yo soy parte de ese inicio, todos los aeropuertos de México. O sea, el Grupo del Sureste, el Grupo del Norte, el Grupo del Pacífico. En su momento fuimos parte con el ingeniero Alfredo Elías de ese modelo. Carlos Ruiz Sacristán siendo secretario, de ese modelo quiso que se abriera el capital privado a los aeropuertos. Yo estoy convencido que al final el camino sería lo mejor para este aeropuerto, pero ahorita no. Ahorita tiene que haber el Estado afrontando todo, incluyendo esto que estamos platicando. Secretario, los empresarios que han invertido en el proyecto del nuevo aeropuerto, ¿qué mecanismos de protección tienen en caso de que se suspenda la obra? La legalidad, Pascal. O sea, yo creo, y lo he dicho, que no puede buscarse la legalidad con la ilegalidad. Para dar por terminado un contrato tiene que haber una causa legal, una razón legal, normalmente por fallas del contratista. Si no falla, pues tiene todo el derecho a que se le respeten su legítimo contrato. Tiene el amparo, tiene en un momento dado la vía legal para protegerse. Y yo confío en la legalidad de México. Entonces, ellos, repito, 300 empresas, entre las que están las más grandes, las medianas y las chiquitas. Ahí hay de todo, hasta empleo temporal hay. Hay 12,000 gentes trabajando en empleo temporal de la región, 43,000 obreros trabajando en el aeropuerto que se sienten muy orgullosos. Vamos por 70,000 este año. Y cuando el aeropuerto abre sus puertas, estamos hablando de 450,000 empleos, cuando menos. Este es un proyecto ante todo social, para hacer crecer, si uno lee los antecedentes, esa región tan depauperada del Estado de México, en donde vive 1/4% de su población, o sea, más de 3 millones de habitantes, y viven en condiciones muy precarias. Hay que darles oportunidades de crecimiento como lo tiene toda la zona metropolitana. Ahí tenemos un efecto social, un efecto económico. La inversión, cuando se abre el aeropuerto, estoy cierto, lo dijo el ingeniero Slim, lo habíamos dicho nosotros antes, pero le doy toda la razón, va a ser 3 o 4 veces mayor a la inversión en el aeropuerto o más. O sea, son 12,500 hectáreas que pueden potenciarse, generando ahí las 5,000 del aeropuerto, más todo lo que crezca alrededor, entre hoteles, restaurantes, bancos, almacenes, aduanas, etcétera. Va a ser una riqueza de esa zona que le va a dar a la gente razones muy importantes, muy de crecer en su bienestar familiar. Y la otra, hoy ya no es una necesidad aeronáutica, es una urgencia aeronáutica tener un aeropuerto alterno al actual. Ya no caben ahí los vuelos. Aterrizan en el centro de la ciudad los vuelos. O sea, tenemos que sacar de la ciudad el aeropuerto. A mí a inicios del sexenio me decían que por qué tanto ruido. Es que hay un vuelo cada 50 segundos. Y no podemos tener esa saturación. Se necesita urgentemente el aeropuerto, y la virtud de este aeropuerto, además de estar construido sobre suelos iguales al actual aeropuerto, idénticos, no hay diferencia, y este aeropuerto lleva 65 años operando sin problema, así será ese aeropuerto. Entonces, lo tenemos a 5 kilómetros, tan solo 5 kilómetros del actual aeropuerto, que está en el centro de la Ciudad de México. Entonces, ¿es el mismo suelo, el del aeropuerto actual, que el aeropuerto que se está proyectando en Texcoco? El mismito suelo. O sea, el lago de Texcoco viene desde allá hasta Zumpango, va hacia el poniente y llega prácticamente al centro de la ciudad, Chapultepec. Es el lago de Texcoco. Es un suelo muy parecido. No es menos firme. No, todo es un suelo arcilloso. Antes el lago de Texcoco pues era el mismo suelo. Hay una cosa muy importante de donde actualmente se construye el aeropuerto. Era un suelo muy salado, muy salino. Desde antes el líder olvido ahorita el nombre, quiso
resarcir el daño que esa tierra le provocaba a la Ciudad de México por la contaminación, dado que los vientos vienen de oriente a poniente, o sea, de allá hacia la Ciudad de México. Y ahí se tiraron los escombros del temblor de 85. Entonces, había además de un descuido, basura, había pozos de Sosa Texcoco que estaban contaminados, más estos escombros, había daño ambiental. Hoy se limpió el terreno, se dejó, ahora sí que como nuevo, se está recuperando todo el suelo, se le está dando una firmeza a base de tierra firme, como se hace en otros países, no veo por qué en México no se puede hacer. El suelo es el mismo que el del actual aeropuerto, es el mismo que el de Reforma, es el mismo donde se construyó la Torre Mayor, es el mismo donde se construyó la Torre BBVA Bancomer, los edificios más altos de Latinoamérica. O sea, bien hecha la ingeniería, el suelo no tiene problema. Inclusive se ha construido sobre el mar aeropuertos, se han construido sobre el mar. Singapur tiene su zona petroquímica sobre el mar, edificios pesados sobre el mar, haciéndose bien la cimentación, creo que lo demás es lo de menos. Secretario, al mes de noviembre de este 2018, ¿cuánto se habrá invertido en el aeropuerto y cuál será el avance del mismo? Hoy llevamos más o menos ya pagados como 37,000, 40,000 millones de pesos, porque realmente es importante, contratados alrededor de 140,000 millones de pesos. Entonces, creo que a final de este año tendremos un pago alrededor de 70,000 millones ya erogados. Más contratados, quizás un poco más de los 140,000, 150,000 millones de pesos. Sí, la obra se está contratando en esta administración prácticamente en su integridad para acabarse de construir algún tiempo después. Pero esas son las cifras principales. Y en su experiencia, ¿cuántos gobiernos han comenzado una obra que se inaugura tiempo después? Porque es de largo plazo y eso me parece que también desde el punto de vista político se ha destacado poco. Es decir, si se empezó una obra que finalmente no se va a cortar el listón, ¿no? Y eso me parece que es un aspecto importante de la visión que tiene la misma. Así lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto en septiembre de 2014. Es una obra transeccional, o sea, se sabía que no se iba a concluir por la dimensión, la inversión, el proyecto tan grande que representa. Así se sabía. Y creo que debe ser la visión actual de la infraestructura. Lo mismo está sucediendo en el puerto de Veracruz, el puerto más grande que se ha construido hace 100 años en México. Va a ser un proyecto que, si bien sí se va a inaugurar en esta administración, tendrá que seguirse desarrollando en el futuro. Lo mismo la red compartida de telecomunicaciones, el proyecto de telecomunicaciones más importante del mundo, llevándose a cabo en México en este momento, que es darle cobertura a todo el país. Será algo que en este gobierno esperamos llegar al 45-50%, y en gobiernos entrantes tendrá que seguirse creciendo con esta red que le va a dar servicio de telecomunicación, radio móvil y internet a todos los mexicanos en todo el país. ¿El tren de Toluca se termina este sexenio? La idea es sí terminarlo. Creo que lo digo con toda sinceridad, entre este tren y alguna autopista por ahí de la Atizapán-Atlacomulco y otra en Oaxaca, pues son de las 3 retos que traigo más importantes y estamos haciendo todo lo posible por sí terminarlos. Hoy tengo un problema muy delicado, a veces siempre, y vamos, esto no es reclamo, recibe la Secretaría la acusación de no avanzar al ritmo marcado en alguna obra, pero tenemos, por ejemplo, desde hace 3 meses detenidos los trabajos en el municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México, sí. En un ejido, que no nos dejan trabajar hace 3 meses. Hubo un amparo, una suspensión, ya se levantó el amparo, tratamos de entrar, no dejan entrar a las empresas que están trabajando ahí. En fin, son de los problemas sociales que a veces tiene uno en las obras, muy difíciles de resolver, pero bueno, espero que se resuelva, espero que sí lo terminemos en esta administración, que lo dejemos operando, al menos en pruebas, ya concluido. Estamos tratando también con el gobierno de la Ciudad de México, que tiene la parte de la Ciudad de México, la responsabilidad del gobierno, de sí terminarlo. Y es uno de los retos más grandes, junto con estas autopistas, que me duele que no se terminen, pero lo importante es que si no se terminan, por decir algo, en noviembre, se tendrán que terminar en marzo, en febrero, porque se dejan las condiciones para terminarse con todo el soporte financiero para hacerlo. Secretario, ¿es la SCT con las concesiones de infraestructura un espacio de opacidad y corrupción como se acusa en las campañas? Pues tratamos de que no, Pascal. La verdad, el aeropuerto son datos abiertos. El puerto de Veracruz son datos abiertos. La red compartida son datos abiertos. Y todas las secretarías son datos abiertos. O sea, quien quiera consultar algo en este momento lo puede hacer por cualquier vía y con gusto se lo informamos. Toda la información se puede checar ahí.
Las licitaciones se pasan por internet, tenemos testigos sociales en todas las licitaciones, que son representantes de la función pública. Hemos incluido a notarios públicos para que certifiquen las propuestas y certifiquen los fallos. Tenemos observadores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Quien quiera puede ser observador en una licitación que tenga interés en participar, cualquier medio de comunicación. Tenemos apertura total. El sexenio pasado había 2.636 expedientes reservados. Así tomé la Secretaría. Hoy no hay ninguno. Todos son públicos. Hay veces que nos han dicho, nos han reclamado, que por estar en proceso de investigación algo, por ejemplo, servidores públicos, alguna auditoría, no se puede hacer pública esa información. Que es algo legal, es proteger el derecho del servidor público de que no se le acuse sin tener pruebas. Pero es otra cosa, toda la información está abierta, toda la información está a disposición de quien solicite. Tratamos de ser totalmente abiertos, esperemos lograrlo. Secretario, por último, ¿hay algún tipo de preocupación de su parte de que en caso de que no retenga el PRI la presidencia de la República, se pueda dar una persecución política frente a las obras de infraestructura que se han hecho este sexenio? A ver, yo creo que depende ya de cada gobierno su forma de actuar al momento de entrar. Trataremos nosotros, de la manera más clara, de hacer la entrega más legal posible. De hecho, estoy pensando, lo vamos a hacer en el caso del aeropuerto, lo voy a hacer en el caso de la Secretaría, de enviarle la información a la Auditoría Superior de la Información de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, de todo lo que pueda ser en un momento analizado, y seguramente cuando se le envíe ya estará auditado por ellos, por la Auditoría o por la Secretaría de la Función Pública. Creo que haciendo este esfuerzo los riesgos se minimizan. De todas maneras, pues es algo que lamentablemente hoy estamos viendo en la política y que duele mucho. Yo voy, Pascal, para 50 años de servicio público. Jamás he tenido en mi vida un problema legal, ni de investigación, ni nada por el estilo. Al contrario, me siento muy orgulloso de mi carrera. Y hoy, en los últimos 3 años, pues estamos viviendo una política de acusaciones, de denostaciones, de corrupción, todo es corrupción. Y la verdad, duele, porque no merece México eso. Yo creo que cuando hay una acusación de esa naturaleza debe de haber una prueba, debe de haber un caso, debe de haber un momento de un señalamiento para ver qué pasa, se investigue y se aclare, y no solamente dejarlo en la generalidad. Entonces, trataremos con todos los medios, es la instrucción que tenemos del presidente de la República, de dejar una entrega ejemplar. Y eso yo creo que minimiza cualquier riesgo. Ahora sí, por último, en el caso del Paso Express de Cuernavaca, ¿en algún momento usted pensó renunciar? ¿Lo platicó con el presidente de la República? Dígame brevemente cómo vivió ese momento. Nunca pensé en renunciar, Pascal, porque hay que recordar que el problema se da, y eso queda acreditado por todas las vías, investigadores, peritos independientes, porque se tapa un tubo con basura, y cuando un tubo se tapa con basura es cuando se tapa una arteria con un coágulo, viene un síncope, en el otro caso viene un socavón. Han habido 60 socavones en el país a partir de ese, algunos con pérdidas de vida. El único que se recuerda es este, y creo que eso manifiesta el interés político del tema. Se da un accidente, diría yo, por un taponamiento de basura, por las lluvias que bajan basura en la barranca, que no debería de haberla, pero bueno, se dio de 17 kilómetros de longitud, 150 metros se afectan. Llevamos 6.500 kilómetros, o vamos a construir 6.500 kilómetros de autopistas, carreteras, ampliaciones, distribuidores. En esta administración, el plan más grande de la historia. Afortunadamente no ha pasado nada, a veces no está en nuestras manos regularlo. Aquí pasó, se arregló, atendimos a la familia, nadie más lo hizo, atendimos a los vecinos, nadie más lo hizo, se indemnizó a la familia, nadie más intervino en la indemnización más que las empresas responsables, y está funcionando perfectamente bien. Entonces, creo que fue más producto de un accidente, en un momento dado que de alguna mala intención o alguna negligencia de algún servidor público de la Secretaría. Hoy funciona bien, se perdieron lamentablemente 2 vidas, vimos que se indemnizara a la familia de acuerdo a la ley. 2 vidas que se perdieron, en mi opinión, lo digo con toda sinceridad, más porque no se rescató en 2 horas y media, 3 horas, la vida de esas personas,
que por haber caído sin que pasara nada, no se rompieron un hueso, no se rompieron nada por la caída. Fue más bien un rescate que tomó demasiado tiempo, lo que provocó que la tierra tapara el coche y se asfixiaran. Muy lamentable. Afrontamos, creo yo, nuestra responsabilidad. Estamos afrontando con la función pública la responsabilidad de los servidores públicos que no avisaron que el tubo estaba tapado desde un mes antes con basura. Si hubieran avisado las empresas y hubieran avisado los servidores públicos, pudo haberse evitado el tema. No avisaron y creo que esa es la responsabilidad que tienen los servidores públicos que no avisaron y las empresas. Gerardo Urias Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Pascal, muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias. 8:30.